Este mensaje se titula El cuerpo de Cristo, parte 3. Fue predicado el día 18 de julio del año 2021 por el hermano Ray Cormier. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por tus bondades y misericordias que nos das cada día. Gracias por los cantos de Sión y ese poder vivificador de tu Espíritu. Ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pedimos de que tú la inspires, que nos des un entendimiento y de que uses este tiempo y uses esta mente, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? ¿Hay algo que quería decir? El hermano le estaba preguntando a una de las personas de la congregación. El Señor es maravilloso. Él siempre es bueno. La Escritura dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Él no se complace en la muerte de los impíos, sino en que ellos se vuelvan de sus malos caminos y vivan. Afortunadamente, nosotros servimos a un Dios bueno. Él se manifestó en Jesucristo. Lo que no podíamos ver nosotros con nuestros ojos físicos, lo pudimos ver allí en Jesucristo. Y eso es algo hermoso. My mind has not left. I have too much time on my hands, so my mind goes in a lot of different directions. Mi mente no se ha ido de ese pensamiento. He tenido muchos pensamientos en mi mente, pero aún sigo pensando en lo mismo. Y he tenido mucho tiempo en mis manos también. Yo pensaba seguir de cierta manera esta mañana, pero parece que de alguna manera va a ser un poco diferente. Nosotros dijimos la semana pasada, esto es algo que tiene que ser en vivo. No puede ser entrenado o practicado. No puede ser algo que simplemente se repita una y otra vez. Tiene que ser en vivo. Así como el Espíritu de Dios, y yo he dicho en varias ocasiones, el predicar simplemente es revelar los pensamientos que usted tiene, hablarlos. Eso es simplemente lo que es. Ahora, en mis pensamientos esta semana pasada, yo he tenido tiempos muy gozosos. Hay momentos cuando usted piensa en esa palabra y usted recibe vida. Por causa de esa inspiración y de ese Espíritu de Dios. Eso es una cosa y sí, eso es algo hermoso.
Pero aquí, en este momento, esto es estar en vivo. You cannot replay that. Usted no puede volver a tocar ese cassette o ese pensamiento. It has to be according to the Spirit of God in the moment. Todo esto tiene que venir de acorde al Espíritu de Dios, en el instante, en el momento. And that also is a wonderful thing, Y eso también es algo hermoso, because God gets to control it. porque es Dios quien controla todo. And there is no one I would rather be under control of Y no hay ningún otro en el cual yo prefiero estar bajo control than God Himself. que no sea Dios mismo. I realize the wickedness of my own flesh. Yo me he dado cuenta de la maldad que hay en mi propia carne, I do not want to cater to that. y yo no quiero darle cabida a eso. I want to cater to the will and to the plan of God. Yo quiero darle lugar al plan y a la voluntad de Dios. And I think we all feel that way. Y yo creo que todos nos sentimos así. We are just sinners saved by the grace of God. Nosotros simplemente somos pecadores, salvados por la gracia de Dios. None of us are any better. Ninguno de nosotros somos mejor que el otro. We're titling our thought the body. Le hemos dado un título a este pensamiento, el cuerpo. And as we know, we're referring to the body of Christ. Y como ya mencionamos, nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo. Last week, we were trying to put it all in a certain time frame. La semana pasada tratamos de poner todo esto en cierto lugar, en cierto punto. And scriptures are laid out a certain way. Ahora las escrituras han sido puestas de cierta manera. God has the luxury of foreknowledge. Y Dios tiene el lujo de tener ese preconocimiento. He has the luxury of knowing Él se da el lujo de saber what is to transpire, and he can qué cosas van a suceder. inspire his writer Y luego Él puede venir e inspirar a ese escritor to say certain things, and sometimes they don't really understand why they're saying it in a para que digan ciertas cosas, y a veces ellos no entienden por qué las están diciendo de cierta manera. certain way. But when time rolls on and it is to be fulfilled, Pero cuando el tiempo avanza y eso se tiene que cumplir, it exposes the plan of God and the time eso viene y expone ese plan de Dios, y también expone el tiempo that it's represented in. donde eso viene a ser cumplido o representado. The Word of God always defines the will of God. La palabra de Dios siempre define la propia voluntad de Dios. The head of the body is the Word of God. La cabeza del cuerpo es la palabra de Dios. That's what it is. Eso es lo que es. It's not the bygone word that is incorporated within it. No se está refiriendo a una palabra pasada, aunque esa palabra es parte de eso. More specifically, the head of the body is the Word of God for our day. Pero para ponerlo más, aclararlo más, la cabeza del cuerpo es la palabra de Dios dada para nuestro día hoy. Not for Brother Jackson's day, No durante el día del el tiempo del hermano Jackson, not for Brother Branham's day, o no durante el tiempo del hermano Branham, but for our day. That's what pero la palabra para nuestro día. the head is. Eso es la cabeza. If I cannot come into subjection with the head, Si yo no puedo venir a someterme a esa cabeza, I am making trouble for my life. entonces yo estoy causando problemas en mi vida. Isn't that not just a simple statement that nobody can deny? ¿Qué acaso no es esto algo fácil que nadie puede negar? If the head is the Word of God, Si la cabeza es la palabra de Dios and I can't come in subjection to it, y yo no vengo y me someto debajo de ella, I'm making trouble for myself. entonces yo estoy causando problemas para mí mismo.
Nobody controls that Y no hay nadie que controle eso. except me. Solamente yo lo puedo hacer. I need to come in subjection to the head, Yo necesito someterme a esa cabeza, which is the word of God for que ya dije que es la palabra de Dios today. para el día de hoy. I just want to look a little bit last week. Solo quise hablar un poco de lo que mencionamos la semana pasada. This is a message that's probably going to go on a long time. Este es un mensaje que probablemente va a continuar por mucho tiempo. There's a lot of things that have been fed into my mind Hay muchas cosas que me han venido a la mente, that I want to include in it. las cuales yo quiero incluir en esto. I'm going to take my time. Y me voy a tomar mi tiempo. Last week we looked at a certain time frame. La semana pasada miramos a cierto tiempo. We looked at basically Laodicea. Nos hablamos básicamente de la Odisea. And even the religious world understands that we are in the day of Laodicea, the age of Laodicea. Aún el mundo denominacional entiende que estamos viviendo en la edad de la Odisea, Lukewarmness. esa edad de tibieza. And we said that lukewarmness toward the Word of God, Y dijimos que es tibieza hacia la palabra de Dios, because there are people porque hay personas that are lukewarm toward the Word of God, but que están siendo tibias hacia la palabra de Dios, they're on fire pero al mismo tiempo están ardiendo en fuego for their organization, por causa de sus organizaciones. for what they think the plan of God is. They put a lot Ellos se arden en fuego al creer ciertas cosas que creen que es el plan de Dios. of energy and a lot of fasting and a lot of prayer Ellos tienen mucha energía, hablan mucho de orar y ayunar. in it. So Ellos ponen todo su esfuerzo en eso. the lukewarmness is not there. Y la tibieza no se refiere a esas cosas que ellos están haciendo. As we said last week, Así como dijimos esto la semana pasada. lukewarmness is when you say, Father, Son, and Holy Ghost, Jesus' name, what's the difference? Tibieza, yo me refiero a tibieza cuando ellos dicen, oh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o el nombre de Jesús, no importa, no hay una diferencia. When you think the Word of God is such that you can pick and choose what you want to believe, Cuando usted cree que la palabra de Dios es algo donde usted puede ir y tomar lo que se le antoja, escoger los versículos que usted quiere, and pick and choose what mouth you think it should come out of. y luego usted también quiere escoger qué persona debe de predicar, de qué boca deben de salir esas palabras. You can't do that. Usted no puede hacer eso. There is no way we can control what vessel God is going to use. No hay manera alguna de que nosotros podamos controlar a quién o qué vasija Dios va a usar. When that word comes on the ground, all we need to do is recognize it. Cuando esa palabra fresca viene a la tierra, lo único que podemos hacer es reconocerla. And all we need to do is come in subjection to it. What Y lo que necesitamos hacer es someternos bajo esa palabra. happens within that Y lo que sucede ahí is within the plan of God. empieza a desenvolverse dentro del plan de Dios. Just to rehearse, Solamente para dar un repaso. 1 Corinthians chapter 2. Primera de Corintios capítulo 2. 1 Corinthians chapter 2. Primera de Corintios And 2. we've gone there many times. Ya hemos hablado de esto muchas veces. We'll pick it up in verse 6.
Vamos a comenzar a leer en el versículo 6. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Primera de Corintios 2, versículo 6. Just while it comes to my mind, we know God does things. Algunas cosas vienen a mi mente y sabemos que Dios hace cosas. He perfects things in threes, or Él las perfecciona en 3. also the number 7 is kind of critical in the También el número 7 es un número crítico plan of God. dentro del plan de Dios. It should not be thought strange that God would wind this out when No debería de ser algo extraño el saber que Dios cause que ciertas cosas o cierta palabra no tenga la misma energía que al principio. 1 Thessalonians 4:16 says, Allí en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, "And the Lord himself y el Señor mismo, shall descend from heaven with a shout." con voz de arcángel, descenderá del cielo. En inglés dice con voz de mando. It should not be thought strange that God would do that in Y no debe de ser algo extraño el saber que Dios hace algo así, 3 phases. que Él haría algo así en 3 facetas. It's like the will and the plan of God it's always played itself out that way. ¿Ve? El plan y la voluntad de Dios siempre se han desenvolvido de esa manera. In the Reformation, God restored a lot of things that were lost Durante el tiempo de la Reforma, Dios restauró muchas cosas que se habían perdido. in 3 phases: Él lo hizo en 3 fases. justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Él usó justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. So it should not be thought strange Entonces no tiene por qué ser algo extraño that we call it 3 watches. de que nosotros le estamos llamando a este tiempo a las 3 vigilias. A watch Una vigilia is when the Spirit of God reveals certain portions of His Word es cuando el Espíritu de Dios viene y revela ciertas porciones de su palabra, that gives you a better view of the time that you're living in que le da una mejor vista del tiempo en el cual usted está viviendo and the nearness of the coming of the Lord. That's y le hace entender qué tan cerca estamos de la venida del Señor. basically what a watch is. Eso es básicamente lo que es una vigilia. And when the 7th church age messenger was on ground, Ahora, cuando ese séptimo mensajero de la iglesia estaba aquí en la tierra, there was something about that revelation and that voice había algo allí en esa revelación y en esa voz. there. It was a watch. It was the first watch, Que lo hizo una vigilia. Esa fue la primera vigilia. and people began to realize that the coming of the Lord was getting close, Y las personas comenzaron a darse cuenta que la venida del Señor se estaba acercando. and that we were in that sequence of time. Y comenzaron a despertar y ver que estábamos en ese periodo de tiempo. And it went on from there. Y luego de ahí comenzó todo. O continuó de ahí todo. 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Primera de Corintios 2, versículo 6. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect or mature, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, come to naught, but we speak the wisdom of God in a mystery, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, even the hidden wisdom which God ordained before the world, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, en inglés dice antes del mundo, unto our glory. para nuestra gloria. Let's just keep reading. Vamos a continuar leyendo. This plan of God is a wonderful, wonderful thing. Este plan de Dios es una cosa hermosa. The yoke is easy
the burden is light. If El yugo es fácil, la carga es ligera. we will look at it the way the scripture lays it out. Si lo podemos ver de la manera que la escritura nos lo describe. I've wrestled with myself, and Yo he peleado conmigo mismo muchas veces. we all have, Y todos nosotros lo hemos hecho. since I've become a Christian in 1968. Desde que yo me convertí en un cristiano en el año 1968. You wrestle with the old man Usted pelea con ese hombre antiguo, viejo. and all of that stuff, and we should. Y todo lo que le sigue, ¿ve? Y así debe de ser. The old man should not rule our lives. Ese hombre viejo no debe de gobernar nuestras vidas. The new man should rule our lives. Pero el nuevo hombre debe de gobernar nuestras vidas. We lose the battle from time to time. A veces perdemos la batalla, But since 2005, pero desde el año 2005, as the Spirit of God has moved in such a way, conforme el Espíritu de Dios se ha movido de cierta manera, I find the yoke is easy yo he visto que ese yugo ha sido fácil and the burden is light. y esa carga se ha aligerado. If we'll look at it the way God looks at it, Si lo podemos ver de la manera que Dios lo ve. I believe that's so. I've said this. Yo creo eso firmemente. Y yo he dicho esto también. You can take a young child, a 10-year-old, Usted puede tomar un niño joven, un niño de 10 años, and there's certain things in his mind that he understands that you can't shake him on. y hay ciertas cosas en su mente que él entiende, las cuales usted no puede quitarlas de ahí. And things that he carries around Cosas que esos niños llevan consigo. that governs his life. Esas cosas gobiernan sus vidas. The yoke is easy, Para ellos la carga es ligera, el yugo es fácil. the burden is light. So in a spiritual sense, Entonces, en un sentido espiritual, there are certain things that we should understand that's stable, hay ciertas cosas que debemos de entender que permanecen estables, that makes this yoke easy and the burden light. las cuales hacen que este yugo sea fácil y la carga ligera. In saying that, it might cost us everything we have. Ahora, cuando yo digo esto, también entiendo que el vivir una vida así nos va a costar todo lo que tenemos. In order to fulfill the will and the plan of God. Nos va a costar todo para que podamos cumplir el plan y la voluntad de Dios. Verse 8, Versículo 8. which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of Antes bien, como está escrito, cosas que no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, man the things which God hath prepared for them that love him. son las que Dios ha preparado para los que le aman. But God has revealed them unto us Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. by his Spirit. God has revealed them unto us by his Spirit. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. When you look at the evangelical Christian world, Si usted mira al mundo cristiano evangélico de hoy, and they claim to have the Spirit of God, y ellos proclaman tener al Espíritu de and Dios, they rejoice in the blessing, y ellos se regocijan en la bendición, the rain, en la lluvia, the freedom, en esa libertad, the liberty. No question about that. y no estamos cuestionando nada de eso. But when you go back 25 years later
Ahora, si usted regresase a 25 años atrás, they have gone nowhere ellos en realidad no han avanzado, no han llegado a ningún lugar in the will and in the plan of God. concerniente al plan y la voluntad de Dios. They're just same. Ellos han permanecido iguales. The scripture says, God hath revealed them unto us Aquí la escritura dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. by his Spirit. This third watch, Esta tercera vigilia, God has revealed it by his Spirit. Dios la reveló a través de su Espíritu. And I've said, it fits my spirit perfectly. Y yo lo he dicho antes, esta revelación encaja en mi espíritu perfectamente. It does not contradict. No viene y se contradice. It makes the yoke easier. Ha hecho el yugo más fácil, más ligero. It makes the burden lighter. Ha hecho esa carga ligera. So, he hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Let's just go to verse 12. Vamos a brincar al versículo 12. Now, En inglés dice ahora, ahora. we have received. Ahora nosotros hemos recibido. We're not looking to receive, but now have we received. En inglés primero comienza con esa segunda parte del versículo 12, dice, sino que el Espíritu que viene de Dios. O sea, da a entender, empieza diciendo en inglés, nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios. Not the spirit of the world, Y luego en segundo lugar pone ese versículo que dice, y no hemos recibido el Espíritu del mundo, but the Spirit which is of God, that we might know the things para que sepamos, en inglés dice, las cosas that are freely given to us que se nos han sido dadas libremente. of God since 2005. Lo que Dios nos ha dado, ve, desde el año 2005. Hay ciertas escrituras que en inglés cambian un poquito y suenan distinto al español. Por eso trato de aclararlo. Within that time frame, God has given us a lot of stuff Durante ese periodo de tiempo, Dios nos ha dado muchas cosas. that, again, I will say, that makes the yoke easier. Que una vez más les voy a decir, esas cosas hacen que ese yugo sea fácil. It makes the burden lighter. Hacen esa carga ligera. Because, like the 10-year-old, Porque así como ese niño de 10 años, there are certain things in his mind you can't shake him on. hay ciertas cosas en su mente que usted no lo puede sacudir o hacer que dude de ellas. No matter where I fit in the body of Christ, Sin importar en dónde yo encaje en el cuerpo de Cristo, there should be certain things that are unshakable debe de haber o deben de existir ciertas cosas que son inmovibles in my mind. en mi mente. And what is incredible, Ahora, lo que es increíble God is more concerned about that than I am. es que Dios está más preocupado por eso que yo. He is more concerned about stabilizing my revelation in my mind Él está más preocupado por hacer que esa revelación en mi mente sea establecida than I am. I might be de lo que yo lo estoy. a bit careless. Algunas veces quizás yo sea un poco descuidado en cuanto a eso. I might watch too much of Hockey Night in Canada. Quizás yo me ponga a ver mucho hockey allí en Canadá, a veces en las noches. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que digo? So, God has this. Entonces Dios tiene control de esto. We can commit it to God and He has it. Podemos entregárselo a Dios y Él toma completo control, Él se encarga de eso. So,
He has revealed them unto us by his Spirit. Entonces Él nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. Verse 13. Versículo 13. Which things also we speak. Cosas las cuales también hablamos. Whatever God has revealed is for the body. Las cosas que Dios ha revelado son para el cuerpo. Which things also we speak. Cosas las cuales también hablamos. To me that speaks volumes. A mí esto me dice mucho. It tells me that there is a plan and God is involved in it. That's Esto me dice a mí que Dios tiene un plan y Él está envuelto en ese plan. really what it tells me. Es realmente lo que me dice aquí. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches. Cosas las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. This is not an intellectual study time. Esto no se trata de tener un tiempo de estudio intelectual. It's nothing to do with education and all that. No tiene nada que ver con la educación y todo eso. But which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. Sino con las cosas que enseña el Espíritu. En inglés dice comparando lo espiritual a lo espiritual. Revelation on revelation. That's Revelación encima de revelación. how God builds. Así es como Dios construye. And just to repeat what I did the other time, Y solo para repetir lo que dije la otra vez. Ephesians chapter 3, Efesios capítulo 3. there are certain things that we can read over and over again, and Hay ciertas cosas que podemos leer una y otra vez. sometimes they don't mean too much, but Y a veces ellas no tienen un significado muy grande. sometimes the Spirit of God will move on it and it'll become alive. Pero muchas veces el Espíritu de Dios viene y se mueve en esa palabra y se vuelve viva. It'll take on a fresh meaning. I can say at this Y Él viene y nos da una reunión fresca acerca de cierta palabra. point, since 2005, Ahora el punto que yo quiero hacer es que desde el año 2005 the Bible is brand new to me. la Biblia se convirtió en una Biblia completamente nueva para mí. Because the light, the understanding that God has shed Porque esa luz, ese entendimiento que Dios ha iluminado in that space of time, durante ese periodo de tiempo, when I read the Bible, it comes alive like it never did before. ahora que yo leo la Biblia, se vuelve viva como nunca antes lo había hecho. I can remember when I first got saved. Yo recuerdo cuando primeramente fui salvado. Is it possible to know that you're saved? Is it possible to know that you have the Holy Ghost in? ¿Es posible saber, darse cuenta que usted ha sido salvado? ¿Es acaso posible saber si usted ha recibido el Espíritu Santo, si lo tiene? You fight that battle. Usted siempre está peleando esa batalla. But you read the scriptures and God is looking over your shoulder and Pero luego usted comienza a leer las Escrituras y Dios está parado ahí junto a su hombro. he's saying, yeah, that's right. Y Él viene y le dice, sí, esto es correcto. Ephesians chapter 3. Efesios 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, en inglés dice, de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words.
Versículo 3. Porque por revelación me hizo saber, dice en inglés, el misterio, como antes lo he escrito brevemente. And as we said last week, Como dijimos la semana pasada, whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, because you have dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. the Holy Ghost. ¿Ve? Lo que han recibido del Espíritu Santo, esto lo han recibido por el Espíritu Santo. When the Word of God comes on ground, if we have the Spirit of God, Cuando la palabra de Dios viene a la tierra y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, we will understand where it's coming from. entonces vamos a poder entender de dónde ha salido esa palabra, We'll de dónde viene, understand the continuation y vamos a poder entender que es una continuación of the will of God. de la voluntad de Dios. I'm going to just look a little more in the time frame that we're in. Voy a tratar de mirar un poco más de cerca el tiempo en el que estamos hoy. And these are things that's been said over and over again. Y estas son cosas que ya se han dicho una y otra vez. Last week, we looked at Matthew 24, La semana pasada miramos Mateo 24, Luke 19, Lucas 19, Matthew 25, Mateo 25, and different scriptures that can only be put in the time frame that you and I are living in. escrituras que solamente pueden aplicarse durante el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. There's no other place you can put it. Ellas no aplican en ningún otro lugar. While it comes to my mind, Y lo que se me viene a la mente, when you are walking in the will and in the plan of God, es que cuando usted está caminando en el plan y en la voluntad de Dios, God is looking at it. Dios está viendo, mirando eso. It has a certain way it's going to be fulfilled. Y eso se va a cumplir de cierta forma. When you see the will of God brought to a certain distance, Cuando usted puede ver que la voluntad de Dios lo ha llevado hasta cierto lugar, cierta distancia, and you might say, where does it go from here? y luego usted se para y dice, ok, ¿y de aquí a dónde va? You do not look in the past Usted no se pone a ver al pasado, and find out where it's going. y luego al hacer usted eso, así mágicamente o inesperadamente, usted sabe dónde ir en el futuro. You have to look what's on ground in your time Pero lo que usted tiene que hacer es mirar qué palabra, qué cosa está sucediendo en la tierra durante su día, and the voices that God has vindicated. y cuáles son esas voces que Dios ha vindicado. And if you look all through time, Y si usted mira esos ejemplos a través del tiempo, that's the way that the plan of God works. así es como el plan de Dios siempre ha funcionado. I am the God of Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, I am the God of Isaac. yo soy el Dios de Isaac, I am the God of Jacob. yo soy el Dios de Jacob. There was no question in the mind of the Jewish nation No había alguna duda en la mente de la nación judía how the will and the plan of God was working itself out. en cuanto a la manera en que la voluntad y el plan de Dios se estaban llevando a cabo. That was stable in their mind. Eso era algo estable en sus mentes. In the early church, early apostles, Y durante ese tiempo de la iglesia primitiva, de los primeros apóstoles, Peter, James, John, Pedro, Santiago, Juan, all of those voices that God used, todas esas voces que Dios usó, that was stable in their mind, and they didn't go in looking in the Judaistic
religion. Ellos tenían algo estable en sus mentes y no comenzaron a buscar cosas allá en la antigua religión judaica. Trying to find the will of God. Ellos no fueron allá tratando de encontrar la voluntad de Dios. God has established certain voices. ¿Por qué? Porque Dios había establecido ciertas voces. They're unquestionable. Ellas son incuestionables. You have to look in that realm because Usted tiene que mirar a eso. the reason you have to do that is because that's where God is leading the body. Y la razón por la que usted tiene que hacerlo de esa manera es porque así es como Dios está guiando al cuerpo. He is not leading it backwards. Él no lo está llevando o guiando hacia atrás, de regreso. So, if you're looking for the will and the plan of God, you have to look. Entonces, si usted está buscando y quiere saber cuál es el plan y la voluntad de Dios, To the voices that God has on ground in your time. entonces usted tiene que empezar a ver cuáles son las voces que Dios tiene en este momento aquí en la tierra. The ones that He has vindicated. Aquellas voces que Dios ha vindicado. And that includes names. Y eso también incluye el dar nombres. We have no problem saying Martin Luther, ¿Ve? Nosotros no tenemos ningún problema en decir, oh, Martín Lutero, John Wesley, o John Wesley, John Calvin, John Calvin, John Knox, John Knox, William Branham, William Branham, Raymond Jackson. Raymond Jackson. We've got no problem doing that. No tenemos ningún problema en decir esos nombres. And there's nothing wrong with doing that Y no hay nada de malo en hacer eso. because that's how it's been from the dawn of time. Porque de esa manera se ha llevado a cabo desde el principio del tiempo. It's how the plan of God works itself out. Así es como el plan de Dios siempre viene a cumplimiento. And to look at a time frame again. Ahora, miremos a otro espacio de tiempo. Malachi 4 says, Behold, I will send Elijah. Malaquías 4:5 dice, he aquí os envío al profeta Elías. And when you read how that's worded, how it's laid out, how it was fulfilled, Y cuando usted lee la manera en que fue escrito, la manera en que ellos lo pusieron allí en la Biblia y cómo fue que eso se cumplió, in that scripture there's two comings of the spirit of Elijah. en esa escritura allí había dos venidas o dos regresos del espíritu de Elías. In that there is the coming to introduce Jesus Christ, Allí se encontraba ese regreso, retorno para introducir al Señor Jesucristo, which was John the Baptist, que se refería a Juan el Bautista, and there's an anointing of Elijah to on the end time y luego ahí habla también de una unción de Elías durante el tiempo del fin, to introduce the second coming of Jesus Christ, if I can say that. que nos venía a preparar para la segunda venida del Señor Jesucristo. We all understand that. That's a stable thing in our mind. Ve, todos nosotros entendemos esa escritura, eso es algo estable dentro de nuestras mentes. And I'll say this. Y voy a decir esto. When John the Baptist was born, Cuando Juan el Bautista nació, and the angel quoted Malachi, y luego ese ángel expresó a Malaquías, he only quoted the first half. Isn't the word of God accurate? él solamente expresó la primera mitad de ese versículo. Y no puede usted darse cuenta qué tan hermosa, qué tan certera es la palabra de Dios. Because only the first part of that Malachi Él solamente expresó esa primera mitad del libro de Malaquías, was fulfilled on John the Baptist. The porque esa parte había sido cumplida allí con Juan el Bautista. last part was fulfilled on the Elijah of today. Y luego esa última parte fue cumplida durante el tiempo del Elías que tuvimos nosotros. Is that stable in our minds? Or are you doubting that? ¿Acaso eso es algo inconmovible en sus mentes?
¿O usted aún sigue dudando acerca de esas escrituras? Over time, I've seen different ones A través del tiempo he visto a diferentes personas que simplemente porque las cosas no están saliendo como ellos pensaban, ellos comienzan a agarrar escrituras de aquí y de allá. Ellos dicen, esto pudo haber sido así. Y en realidad lo único que están haciendo es cuestionando si ese es realmente el plan de Dios. Ahora ahí se encuentra también Malaquías 4. Ahí nos habla de esas dos venidas o regresos del espíritu de Elías. Matthew chapter 17. Y tenemos también Mateo 17. There was a question of who John the Baptist was. Hubo una pregunta que se hizo, ¿quién era Juan el Bautista? Jesus said, "This is the Elijah that is to come." Y Jesús respondió y dijo, este es el Elías que iba a venir. If you'll receive it, y si ustedes lo reciben, this is the Elijah. Este es ese Elías. But Elijah shall come, future tense. Y luego él dijo, pero Elías vendrá. And restore all things. Y restaurará todas las cosas. How accurate is the word of God? ¿Ve qué tan certera es la palabra de Dios? Isn't that what the seventh church age messenger in our day, isn't that what he did? ¿Que acaso no fue ese séptimo mensajero de la iglesia para nuestro día? ¿No fue exactamente lo que él hizo? Restore up to his time. Él restauró todo hasta ese tiempo donde él estaba vivo. All that the Spirit of God destined for him to restore. Todas aquellas cosas que el Espíritu de Dios le había dado para que restaurara. To the body of Christ. Y se lo diera al cuerpo de Cristo. And the scripture says that's what Elijah did. Y la escritura dice que eso fue lo que hizo Elías. Was to do. Para eso iba a venir. I've said this many times, when you're looking at the will and the plan of God. Y he dicho esto también antes. Cuando usted está viendo a cuál es el plan y la voluntad de Dios, usted tiene que mirar aquí en la tierra alrededor para ver, para darse cuenta cómo está siendo eso cumplido. Esto no solamente va a pasar en el medio de la nada. No puede decir, oh, bueno, esto se va a cumplir en algún lado allá, Dios sabe dónde. No, usted tiene que voltear a ver qué está sucediendo en la tierra. Y eso incluye a personas. Incluye a hombres que llevan ese mensaje. Mateo 13:47. Just to look at a time frame. Solamente para ubicarnos en cierto tiempo. We know by now the seventh church age messenger was William Branham, and I've said this many times. Ya sabemos que el mensajero para esta edad era William Marion Branham, y he dicho esto muchas veces. When you look at everybody that was on ground in his time. Si usted se pone a ver a todos aquellos que estaban allí en aquel tiempo cuando él estuvo sobre la tierra, absolutely nobody fit the bill. Except that one man. Ninguno de esos hombres encajaba en este rol, solamente aplicaba al hermano Branham. He was that Elijah. Él era ese Elías. He was that, cry. Él fue ese clamor. He was the opening. His revelation was the opening of the first watch.
Y su revelación fue la que abrió esa primera vigilia. It incorporated within his message Ahí incorporado entre sus mensajes was enough revelation that constituted the first watch. había suficiente revelación que fue lo que constituyó esa primera vigilia. Isn't hindsight great? ¿Que acaso el poder mirar algo de cerca no es algo hermoso? It's great and it's simple. ¿Ve? Es algo hermoso y al mismo tiempo simple. So, within the time frame that we're looking at, which is Laodicea, Entonces, durante este periodo de tiempo al que estamos viendo de la Odisea, we all know Matthew 13, Jesus runs right through the whole of the grace age. sabemos que allí en Mateo 13 Jesús habla acerca de todo ese tiempo de la edad de gracia. In 7 parables that Matthew records, Y allí en 7 parábolas, las cuales escribió Mateo, and you can look at history and see the breakdown usted puede mirar la historia y puede ver cómo él las desglosó, of everything that transpired, just like the parables are written. puede ver todo lo que sucedió, así como las parábolas fueron escritas. Again, I'll say, God has the luxury of foreknowledge, and He can inspire His scriptures to be written. Yo voy a decirlo una vez más, Dios se da el lujo de tener ese preconocimiento y Él viene e inspira las escrituras para que se cumplan como Él quiere. In such a way that just blows your mind. Y de tal forma que eso no cabe en su mente When it's revealed. cuando ellas son reveladas. It's to do that. Y Él lo hace con ese motivo. Jesus said, the words that I speak unto you, Jesús les dijo, las palabras que yo les he hablado, they are spirit ellas son espíritu and they are life. y son vida. I find that to be true. Y yo me he dado cuenta que eso es verdad. The word of God is spirit La palabra de Dios es espíritu and it is life. y es vida. It sets you on fire when you Ella viene y hace que usted comience a arder en fuego. see it actually fulfilled in your time, Cuando usted ve que esa palabra se empieza a cumplir en su tiempo and you see how you have a part in it, y usted comienza a ver cómo usted es parte de eso. and it identifies who you are, Eso viene y lo identifica a usted, le dice quién es usted. it sets you on fire. Eso viene y lo hace que usted arda en That's fuego. what it's designed to do. Ve, esa palabra está diseñada para hacer eso. Matthew 13, Ahora Mateo 13:47. This is where the 7th church age messenger was introduced. Aquí fue donde ese séptimo mensajero de la iglesia fue introducido. I was thinking the other day, Yo estaba pensando el otro día, what if Jesus, when he reached 30 years old, ¿qué hubiese pasado si Jesús, cuando él llegó a la edad de 30 años, he'd have said, él hubiera dicho, I'm the Son of God, yo soy el Hijo de Dios, I'm going to go to the cross and die, and yo voy a ir a la cruz y voy a morir, my blood's for you. y voy a derramar mi sangre por ustedes? That would be a true statement. Eso hubiera sido una declaración verdadera. But he spent 3.5 years saying words. Pero él pasó 3 años y medio hablando palabras, diciendo palabras, Revealing the mind of God. revelando cuál era la mente de Dios, Revealing who and what God was. revelando quién y qué era Dios. And the portion that was given to him over that 3.5 years. Y esa porción que le fue dada a él a través de esos 3 años y medio. And let me say this. Y déjeme le digo algo. What we know now Lo que nosotros sabemos ahora, I'm not going to go there. bueno, no voy a entrar en eso. Where my mind is, Donde se encuentra mi mente ahora. if
If you watch a good policeman, Si usted le pone atención a un buen policía, and maybe there's some young people, they're kicking up their heels and they're doing a bit of this and that. y quizás haya muchos de ellos que son jóvenes, o muchas personas jóvenes, perdón, que estén haciendo ruido, hagan, usted sabe, actúen de cierta manera y así. And he knows they're young people. He might not say too much and say, boys, you know. Y ese policía puede ver que esos jóvenes son personas buenas y quizás él les diga, jóvenes, Calm it down, you know. Bájenle un poquito, Just be careful. solamente ándense con cuidado, Stuff like that. cosas así. If it goes a certain distance Si eso comienza a llegar a cierto punto and they don't hear, y ellos no lo escuchan a él, there comes a warning. allí viene el primer aviso. Boys, I have to fulfill the law. You Jóvenes, yo tengo que hacer cumplir la ley guys are not doing right. y ustedes no están haciendo lo correcto. If you keep doing that, there is consequences. Si ustedes continúan con esto, va a haber consecuencias. How many have noticed in the last couple of years ¿Cuántos de ustedes han notado que en los últimos 2 años the Spirit of God has moved over to a warning? el Espíritu de Dios se ha movido a dar un aviso? To this movement. Se lo ha dado a estas personas de este movimiento And anyone that wants to hear. y a todos aquellos que quieran escuchar. The train is going to leave, you get on. El tren está a punto de irse, es mejor que ustedes se suban. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que digo? The plan of God has a kind of not an expiry date, El plan de Dios no quiere decir que tenga una fecha de expiración, but He has a certain way it's fulfilled. pero Él tiene cierta manera de cumplir su plan. God encourages us and say, look, here's the revelation. Dios nos está animando y nos está diciendo, miren, aquí está la revelación. But when people don't heed, then there is a warning. Pero cuando las personas no quieren hacer caso, entonces viene el aviso. That's always been the way. Así siempre ha sido de esa manera. So Matthew 13:47, again the kingdom of heaven is likened unto a net which Mateo 13:47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red was cast into the sea and gathered of every kind, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. which when it was full they drew to shore and sat down and gathered the good Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. into vessels and the bad they cast away. That, as we know, as we break down all of those parables, Y como ya sabemos, si empezamos a desglosar cada una de estas parábolas, that puts you right in the 20th century esto lo pone a usted directamente en el siglo XXI. and in the healing move of the late 1940s and Esto lo trae a usted durante ese movimiento de sanidad al final de los años 40, 1950s. entre los años 40 y los años 50. And everybody in evangelical Christendom knows that that was a move of God. Y todos aquellos del mundo cristiano saben que durante ese tiempo hubo un mover de Dios, That just blows your mind. que simplemente era algo casi increíble. They think that will be repeated, Y ellos siempre han creído que eso se va a repetir, and they're mistaken about that. y están equivocados en cuanto a eso. But they realized there was something about that Pero ellos se dieron cuenta que allí hubo algo that was incredible. que era algo increíble. The primary vessel that God used Y la vasija primordial, principal que Dios usó was William Branham, fue William Branham, the seventh church age messenger, as God introduced him. ese séptimo ángel mensajero, y cuando Dios vino y lo introdujo,
He had humility like none of the others. Él tenía una humildad como ninguno otro. He had accuracy with the gift like none of the others. Su certeza en cuanto al don de Dios era tan grande como mucho mayor que ningún otro. And it was God's way to introduce him. Y esa fue la forma en que Dios vino y lo introdujo. It paralleled Jesus' ministry. Eso nos mostró un paralelo con el ministerio de Jesucristo. That man was ordained to exemplify Jesus Christ to the Gentile world. Ese hombre se le fue ordenado el dar un ejemplo de cómo era Jesucristo para mostrarle al mundo gentil, Like it's never been done before. como nunca antes se le había mostrado. And a humble little man that Ahí estaba ese pequeño hombre, tan humilde, was very uneducated. que no tenía nada de educación. How wonderful is that? ¿Qué tan hermoso es eso? That tells me that I can be a part. I got grade 12 education. Eso me dice a mí que yo puedo ser parte de eso, ¿ve? Yo llegué hasta el número 12 de la educación, If that's el grado 12. got anything to do with it. ¿Ve? Si se tratase de algo así, entonces yo también podría ser parte por esa, si lo vemos de esa manera. Anyway, this parable is Bueno, de todas formas, esta parábola aquí in the 20th century. It is the introduction of the seventh church age messenger. se refiere al siglo XXI, a cuando ese séptimo ángel mensajero fue introducido. Because when you looked at everything everybody else said, Porque si usted ve todas las cosas, todo aquello que todos los demás dijeron and what they taught, y las cosas que ellos enseñaron, it does not fit. eso no encaja con esto. That one lone man carried the revelation of the will of God, Solamente ese pequeño hombre solitario pudo llevar la revelación de la voluntad de Dios. and we John chapter 6. Vamos a Juan capítulo 6. I've said all of them things last week and this week. Yo he dicho estas cosas desde la semana pasada y aún esta semana. We're looking at the time frame of the 20th century and now we're in the 21st century. Comenzamos con ese periodo del tiempo del siglo XX y ahora nos hemos movido hacia el siglo XXI. Before we go to Matthew 6, Y antes de que vayamos a Mateo 6, let's just go to vayamos Luke chapter 12. a Lucas 12. The seventh church age messenger, El séptimo mensajero de la iglesia, which is William Branham, que fue William Branham, died in 1965. él murió en 1965. We're a long ways beyond that. We're Ya bastante tiempo ha pasado desde que eso sucedió. 50 some years beyond that. Ya estamos a 50 y tantos años después de eso. So we have to recognize that the revelation, the will of God is to continue. Y tenemos que reconocer que la revelación, la voluntad de Dios siempre continúa. There is further revelation to be ministered to the body of Christ. Hay aún más revelación que le tiene que ser dada al cuerpo de Cristo, entregada. There is. La hay. So when you say that, and that is an accurate statement, when you say that, Entonces cuando usted dice eso, y esa es una declaración verdadera, you have to look on ground lo que usted tiene que hacer es mirar aquí en la tierra and say, where is that? y preguntarse, mirar, decir dónde se encuentra esa revelación de Dios hoy. What is that doing? ¿Qué está haciendo esa revelación hoy? Do you not have to do that?
¿Acaso no tenemos que hacer eso? We have no trouble saying Abraham, Isaac, and Jacob. Ve, no tenemos ningún problema en nombrar a aquellos que ya están en el pasado. Abraham, Jacob, Isaac. We have no trouble saying Peter, James, John. No tenemos ningún problema en nombrar a esos apóstoles del tiempo antiguo. Pedro, Santiago, Juan, Paul, Pablo, Martin Luther, John Wesley. Martín Lutero, John Wesley. No trouble saying that. No tenemos ningún problema en decir esos nombres. But on ground, when the seventh church age messenger died, Pero aquí en la tierra, cuando ese séptimo mensajero murió, was a man by the name of Raymond Jackson. Ese hombre se llamaba Raymond Jackson. And we can go over all of the dreams. Y podemos hablar de todos esos sueños. Perdón, quiero hacer una aclaración. Después de que el hermano dijo que ese séptimo mensajero murió, dijo, allí vino un hombre con el nombre de Raymond Jackson. And we can go over all of the dreams and the vindication. Y podemos hablar de todas esas vindicaciones. He was given a horse to ride. Ve, a él se le dio un caballo para que él cabalgara. The horse is the power of the word of God. That's what Ese caballo es el poder de la palabra de Dios. it is. Eso es lo que significa. So we're looking at a time slot. Entonces ahí estamos mirando a un periodo de tiempo. And to me, there's probably other scriptures, but Luke chapter 12 Y quizás haya otras escrituras, pero para mí Lucas capítulo 12 it's worded in a perfect way. está escrita con ciertas palabras tan perfectas. Let's just read it. Vamos a leerlo. Verse 36 Versículo 36 of Luke chapter 12. de Lucas And 12. ye yourselves, like unto men that wait for their Lord when he will return from the wedding, Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. para que cuando llegue y llame le abran. En inglés dice inmediatamente, en español dice enseguida. Fred has dealt with that immediately part. Fred ya nos ha hablado de esta palabra, de esta parte que dice inmediatamente. And that immediately part involves approximately 3 years. Y esa palabra inmediatamente o enseguida, por lo regular, conlleva 3 años. I'm going to say that. Voy a decir eso otra vez. They may open unto him immediately. Blessed are those servants. Dice, para que cuando llegue y llame le abran enseguida o inmediatamente. Y luego versículo 37, bienaventurados aquellos siervos. Which is basically the fivefold ministry. Esos son básicamente ese quíntuple ministerio In that hour. That's basically que se encuentran ahí durante ese tiempo, esa hora. what it is. Es básicamente lo que significa. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. They're not hung up on the man William Branham like Aquí no dice que se quedaron allí atorados solamente mirando al hombre William Branham, so many people are. así como muchas personas lo han hecho. You've come in contact to him, so have I. If Brother Ellos lo conocieron a él, escucharon de él y yo también lo escuché y supe. Branham didn't say it, they will not believe it. They Pero para ellos, si el hermano Branham no dijo algo, ellos no lo creen. will not allow their mind even to go there. Ellos ni siquiera permiten que su mente contemple esa posibilidad. So, verily I say unto you, De cierto os digo that he shall gird himself. que se ceñirá. When the expression of gird himself, that implies something. A esa expresión de ceñirse significa algo.
That's somebody that's going to go to work. Eso significa que es alguien que está preparándose para ir a trabajar. He's girding himself to do something. Se está ciñendo para hacer algo. Gird himself and make them that servants, the fivefold ministry Dice, y hará que se sienten, ¿quién? A ese quíntuple ministerio. at that time, El quíntuple ministerio de aquel tiempo. to make them sit down to meat. Y hará que se sienten a la mesa a comer carne, dice en inglés. The word of God, the meat, the La palabra de Dios, la carne, revelation of the hour. la revelación de esa hora. He made them to sit down to meat, and Dice, él hará que se sienten a comer a la mesa a comer will carne. come forth and serve them. Y luego dice, y vendrá a servirles. When you look at the movement, when you look at Cuando usted ve a esos movimientos del hermano Branham all that transpired, o del hermano Jackson, todas las cosas que han sucedido, when you look at the ministry of Raymond Jackson, si usted ve cuál fue el ministerio del hermano Jackson, Raymond Jackson, he had 3 conventions a year, él tenía 3 convenciones al año. spring, summer, and fall convention. Él las tenía durante la primavera, el verano y en el otoño. They come from all over the world Las personas venían de todas partes del mundo. by accident. ¿Lo hacían por accidente? The word of God already recorded it. No, la palabra de Dios ya había escrito esto, ya lo había puesto ahí. They come from all over the world, and I watched some of them men Ellos venían de todas partes del mundo. Ahora yo observé a algunos de esos hombres with their mouths hanging open on the platform as the word of God was ministered. ¿Ve? Sus bocas estaban ahí esperando algo cuando la palabra de Dios venía. I've said this. There has been no man that could handle the word of God the way that ministry. Yo siempre he dicho esto, no había ningún hombre en aquel tiempo que pudiese manejar la palabra de Dios como sucedió en ese tiempo. could. And for a reason, Y eso sucedió por un motivo, because it was going to establish something in the body porque eso vino para establecer algo dentro del cuerpo, that is stable, that's algo que iba a ser estable, going to stabilize your mind, que iba a estabilizar su mente, like the 10-year-old child. así como ese niño de 10 años. It's unmovable in your mind. Eso iba a ser algo inmovible en su mente, That revelation has moved that far. de que esa revelación ya había avanzado un poco más hacia adelante. Because I'll say again, Y lo voy a repetir. when you're looking for the will of God, you cannot go backward. Cuando usted está buscando hacer la voluntad de Dios, no puede caminar hacia atrás. You have to look on ground Lo que usted tiene que hacer es mirar en la tierra and see what words are being said y poner atención para ver qué palabras están siendo dichas and see how the will of God is playing itself out. y usted pueda ver de qué manera la voluntad de Dios se está cumpliendo. And in this time slot, Y durante este periodo de tiempo, it was the ministry of Raymond Jackson. o durante ese periodo de tiempo, se trataba del ministerio del hermano Raymond Jackson. It was. Sí, lo fue. Up until that time, Y hasta ese tiempo, the office of an apostle could not be restored to the body. esa oficina de un apóstol no podía ser restaurada al cuerpo. It was at that time that office was needed. Solamente sucedió en ese momento cuando esa oficina fue necesitada, Because it's going to bring it right to the end. porque eso iba a traernos hasta el tiempo del fin. There's apostles on ground today. Aún en este día hay apóstoles en la tierra, That couldn't happen before. y eso no pudo suceder antes. How many see how the will of God just keeps unfolding? ¿Cuántos pueden ver de qué manera la voluntad de Dios se sigue moviendo, Unfolding? se sigue desarrollando It- o desenvolviendo, perdón? sit down to meat and come forth and serve them.
And if he shall come in a second watch, or come in a third watch. Dice, y hará que se sienten a la mesa a comer carne y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, And find them so, blessed are those servants. si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. The will of God has the luxury of allowing that to be recorded that way. Dios se da el lujo de permitir que estas palabras fuesen grabadas de esta manera, 2,000 years ago. desde hace más de 2000 años atrás. Isn't that what has played out on ground? ¿Que acaso no es esto exactamente lo que se ha cumplido en la tierra hoy? Has not what God has revealed since 2005, isn't that not the third watch? ¿Que acaso las cosas que Dios ha estado revelando desde el año 2005 no constituyen la tercera vigilia? Is that not the head? ¿Que acaso eso no es la cabeza? Brother Jackson said many times, El hermano Jackson dijo muchas veces, he was a farmer, él era un granjero. and the birth of anything, Él dijo, durante el nacimiento de algo, the head has to come first. la cabeza tiene que venir primero. If the head don't come first, Si la cabeza no viene primero, you've got problems. usted tiene problemas. So God establishes the head Entonces Dios ha establecido la cabeza because the body responds to the head, porque el cuerpo siempre responde a la cabeza, not the other way around. y no de la otra forma. My hand is responding to my head. Ve, aquí mi mano está respondiendo a mi cabeza y el hermano levanta su brazo y está ondeando su mano. My head is telling it. Aquí mi cabeza le está diciendo a la mano. I put my hands in my pocket. Si yo pongo mis manos en mis bolsillos, My hands don't do that on their own. mis manos no van y hacen eso por su propia cuenta. The head. La cabeza. If you cannot be in subjection to the head, you are not part of the body. Si usted no puede someterse a esa cabeza, entonces usted no es parte del cuerpo. How many understand that? ¿Cuántos entienden? Because that is where true death to self comes in. Y ahí es donde la muerte a uno mismo viene. I am willing to put my ministry on hold. Yo soy capaz de hacer mi ministerio a un lado. I am willing to come down off my high horse Yo estoy dispuesto a bajarme de ese orgullo, de ese caballo alto, to come in subjection to that word para venir a someterme a esa palabra, of God, which is the head. la palabra de Dios que es la cabeza. If you can't do that, Si usted no puede hacer eso, those guys, those fellas from Canada, they're off. aquellos personajes allá de Canadá, ellos están mal. Are we? ¿Lo estamos? Is the revelation off? ¿Acaso la revelación es la equivocada? When you look at how the scriptures are written, Si usted ve la manera en que las escrituras fueron grabadas, the yoke is easy, the burden is light. el yugo es fácil, la carga es ligera. John chapter 6. Vamos para Juan capítulo 6. When I was reading this week, Cuando yo estaba leyendo esta semana, the Word of God is so wonderful, and I've said earlier, la palabra de Dios es tan hermosa y yo lo dije antes. the Bible is a new book La Biblia se ha convertido en un libro nuevo to me. para mí.
the last few years, since Estos últimos años, 2000, it's a new book. para mí ha sido un libro nuevo. You start reading it and you find out, oh, that's wonderful. I'll say that Sunday. Usted comienza a leer algo y dice, oh, esto es algo hermoso, voy a mencionarlo el domingo. You go somewhere else, oh, that's good. I'll say that Sunday. Y luego agarra, va y lee otra parte y dice usted, esto es también hermoso, también lo voy a decir el domingo. You go somewhere else, oh, that's good. Va a otro lado y dice, oh, esto está bueno. Well, Bueno, somewhere, this is why I say it has to be live. por eso he dicho que esto tiene que ser en vivo. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que trato de decir con eso? God has a way of controlling it then. Y Dios tiene una manera de controlar eso. If we're just going to play a tape, Si solamente vamos a tocar un cassette o escuchar un cassette rewind it, y vamos a regresarlo, God doesn't have his perfect will that way. ¿ves? Dios no cumple su perfecta voluntad de esa manera. John chapter 6 verse 26. Juan capítulo 6 versículo 26. Verily I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Labor not for the meat which perisheth. Trabajad no por la comida que perece. And we can say that. Y podemos decir eso también. We should not put our attention and energy into something that's of very little value. No debemos de poner nuestra energía y nuestro pensamiento en algo que es de muy poco valor. And in saying that, Ahora, cuando yo digo esto, we have a natural life to live. nosotros tenemos una vida natural que vivir. I'm not questioning that. Yo no estoy cuestionando eso. We need to go on vacation from time to time. Cada cierto tiempo necesitamos salir de vacaciones We need to go fishing. o necesitamos ir a pescar. We need to watch hockey night in Canada Necesitamos mirar una noche de Canadá de hockey. and all of that. Todo eso. I'm going to understand the natural part of your life. ¿Cuántos entienden lo que digo con la parte natural de su vida? That has to be there. Eso tiene que estar ahí. But that is not. Jesus said, don't labor for that. Pero Jesús aquí está diciendo, no trabajéis por eso. Labor for what is spiritual, Trabajen, esfuércense por lo que es espiritual. But for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Then said they unto him, What shall we do that we might work the works of God? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesus answered and said, Respondió Jesús y les dijo, This is the work of God, that esta es la obra de you Dios, believe on him who he hath sent. que creáis en el que Él ha enviado. And the work of God today is to believe the word of God. Y la obra de Dios el día de hoy es creer en la palabra de Dios. That is how Jesus Christ is revealed. Así es como Jesucristo es revelado. In 2021, En el 2021, the works of God is to believe the word of God for your day. That's la obra de Dios es creer la palabra de Dios para este día. what the works. Esas son las obras. Whatever your position is Y no importa cuál sea su posición in the body of Christ, dentro del cuerpo de Cristo, whatever God wants you to do, it's within that setting. Cualquier cosa que Dios quiere que usted haga, todo eso está dentro de ese mandamiento. It's within the setting that the word of God produces, because Usted está dentro de ese círculo que la palabra de Dios produce, the body is gathered there. porque allí se encuentra todo el cuerpo, se ha juntado ahí. If you want to serve God, serve the body. Si usted quiere servir a Dios, sirva al cuerpo. It's all connected. Todo está conectado, It's not abstract or anyway. no es algo separado.
go down to verse 32. Vamos hacia el versículo 32. Verily I say unto you, I'm going to quit. Verily I say unto you, Y con esto quiero terminar. Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. For the bread of God is he that cometh down from heaven and giveth his life unto the world. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesus said, I am the bread of life. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Isn't that a wonderful statement? ¿Que acaso esto no fue una declaración hermosa? I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. When a revelation strikes your soul, Cuando una revelación viene y golpea su alma, it's satisfying. es algo que le da satisfacción. You don't look for some other thing. Usted no va y busca algo más. It settles your soul. Eso viene y llena su alma. Shall never hunger. Dice, nunca más tendrá hambre. You're not going to look for a substitute, if I may say that. Usted no va y busca algo más que le sustituya lo que Dios le ha dado. Shall never hunger. He that believeth on me shall never thirst. But I said unto you that ye also have seen me and believe not. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Can you imagine? Jesus was the highest visible expression of the invisible God. ¿Se puede usted imaginar eso? Jesús era la máxima expresión visible de ese Dios invisible. Standing right in front of them. Él estaba ahí parado enfrente de ellos. Jesus said, you also have seen me and believe not. Él les estaba diciendo, aunque me habéis visto, no creéis. I can say the word of God on ground today. Y yo puedo decir esto, la palabra de Dios en este día. It's exposing both the positive Está exponiendo a todo aquello que es positivo and the negative. y también lo que es negativo. If you don't believe it, Porque si usted no la cree, you fall in the negative category. usted cae en esa categoría negativa. To me, that's just simple. Para mí eso es algo simple. Now, notice what he says in verse 7. Y luego mire lo que dice en el versículo 37. All that the Father giveth me shall come to me. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Jesus Christ is revealed in our day. Jesucristo ha sido revelado en nuestro día. The body will go to it. Y el cuerpo va a caminar, va a ir hacia él. The body cannot help but go to it. El cuerpo no tiene otra opción, no puede hacer otra cosa distinta más que ir hacia él. Because it's the head Porque esa es la cabeza. controls the body. ¿Ve? La cabeza controla el cuerpo. When the body recognizes the head, Cuando el cuerpo reconoce a esa cabeza, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Do you not find the Spirit of God easy to ¿Que acaso usted no encuentra al Espíritu Santo fácil de... I don't know
what words to use. En realidad no sé qué palabra usar. He is a good God. Él es un buen Dios. I love being around him. Yo amo estar alrededor de Él o cerca de Él. Let's go down to verse Vamos a leer en el versículo 41. Verse 41, and the Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesus was not saying that he pre-existed in heaven. Jesús no estaba diciendo que él había preexistido ahí en el cielo. He is not saying that. Él no está diciendo eso. That is the same as 1 Thessalonians 4:16. Eso es lo mismo que 1 Tesalonicenses 4:16. The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Y el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. Jesus said, I am the bread that come down from heaven. Y Jesús les estaba diciendo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. I am the word of God. I am the Yo soy la palabra de Dios. plan of God Yo soy ese plan de Dios manifested. That's what he is saying. que ha sido manifestado. Eso era lo que él estaba diciendo. Which came down from heaven. And they said, is not this Jesus, Que descendió del cielo y decían, ¿no es este Jesús, son of Joseph, el hijo de José, whose father and mother we know? cuyo padre y madre nosotros conocemos? How is it then that ¿Cómo pues dice he este, saith, I came down from heaven? del cielo he descendido? Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. I can say that to the movement. Yo puedo decir esto hoy a todos esos movimientos. Behind closed doors, Detrás de esas puertas cerradas, when you're criticizing the revelation of the will of God that's on ground, cuando ustedes están criticando la revelación de la palabra de Dios que está hoy en la tierra, your outcome is not good. su final no va a ser bueno. And I am not de-Christianizing anybody. Ahora yo no estoy haciendo o quitando mérito de cristianismo a nadie, I am saying the will and the plan of God pero lo que estoy diciendo es que el plan y la voluntad de Dios, has preeminence over everything. ellas están por encima de cualquier otra cosa. It does. Sí, lo está. Murmur not among yourselves. No man can come to me except the Father which has sent me draw him. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. If you're not being drawn to the Word of God, Si usted no está siendo atraído hacia la palabra de Dios, this is so critical. esto es algo tan crítico, It's so wonderful and es algo tan hermoso simple. y tan simple. I will raise him. Let's go to verse 51. Vamos a ir ahora al versículo 51. I am the living bread. Yo soy el pan vivo. The word of God today is alive. La palabra de Dios está viva en este día. It's living. Es viva. It's invigorating. Nos da vigor. It sets a fire in you. Eso viene y pone un fuego en usted. That's what it does. It's living. Eso es lo que hace. Viene y da vida, está The viva. word of God is spirit and La palabra de Dios es espíritu it's life. y es vida. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.
Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesus said some things that were shocking. Jesús dijo algunas cosas que fueron bastante impresionantes. And probably said it on purpose. Y él probablemente las dijo a propósito. There's some things that God will say in the respective time that are shocking. Hay cosas que Dios va a decir a su respectivo tiempo que van a ser impresionantes. It's for a reason. Y él lo hace por un motivo. And the Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesus said unto them, Verily I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, You have no life in you. no tenéis vida en vosotros. And the Jew at that time was forbidden to drink blood. Y los judíos de aquel tiempo se les prohibía a comer o tomar sangre. Why did Jesus say it? Entonces, ¿por qué Jesús lo dijo? Just to give them something to run off with. To give them something Solamente para darles algo que ellos pudieran tomar para empezar a correr a la dirección equivocada. to go in the corner and murmur. Simplemente para darles algo que ellos pudieran tomar y llevárselo a la esquina y comenzaran a murmurar. And criticize Y comenzaran también a criticar and complain. y a quejarse. And there are, as I speak this morning, Y así como les estoy hablando esta mañana, there are conditions and words on ground that hay condiciones y palabras hoy en día sobre la tierra God has placed que Dios ha puesto to send you off in the corner and para enviarlo a usted allá a una esquina let you murmur. y usted comience a murmurar. This plan of God has guardrails to it. Este plan de Dios tiene un vallado, una cerca. It has a way that it's going to be fulfilled. Tiene una manera en que va a ser cumplido. My purpose is to come in subjection to the will and the plan of God. Mi propósito es el someterme al plan y a la voluntad de Dios. That's all I can do. Eso es lo único que yo puedo hacer. Everything else will not turn out good. Si yo hago alguna otra cosa, no va a salir bien. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up in the last day. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. If you can eat of the word of God today, Si usted puede comer de la palabra de Dios el día de hoy, you will be part of that body. usted va a ser parte de ese cuerpo. It's the body that's going to be raptured. ¿Ve? Es el cuerpo el que va a ser raptado. I'll quit. Con esto voy a parar. I believe there is a will of God for us today. Yo creo que existe una voluntad de parte de Dios para nuestro día hoy. I believe there is a word of God for us today, Yo creo que hay una palabra de Dios para nosotros en este día, which identifies the true body. la cual está identificando al cuerpo verdadero. Heavenly Father, use these few words. Padre Celestial, usa estas pocas palabras. Dismiss your children now with your blessing. Be with each one. Lleva a tus hijos de regreso con tu bendición. Sé con cada uno de ellos. Give us traveling mercies. Danos de tus misericordias en el camino. In the
name of Jesus Christ we pray. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Se pueden ir.